Saludamos a todos los estudiantes del curso de homilética bíblica para predicadores evangelistas o laicos evangelistas. Soy el pastor Diego Alexander Bartolo y en esta oportunidad veremos nuestra unidad 4, la preparación de la introducción y la conclusión del sermón. Es importante poder, después de saber armar y desarrollar el bosquejo del sermón, el cuerpo del tema bíblico, es necesario saber cómo hacer una conclusión y por ende también cómo hacer una introducción. Por eso en esta oportunidad, cuando nos referimos al arreglo del sermón, hay dos elementos importantes y es cómo iniciar el sermón y cómo terminarlo. Pero antes de hablar cómo cómo iniciar el sermón a través de la introducción, vamos a desarrollar primero la conclusión. Cuando usted ya tiene el título del sermón, cuando usted ya tiene el propósito de su sermón, cuando usted ya tiene claros esos aspectos, necesita saber cómo concluir el sermón bíblico. Y cuando ya lo haya concluido, cuando usted ya haya concluido el sermón, lo último que se hace es la introducción. La introducción. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar de la conclusión. Pero ¿cómo se elabora una conclusión? Ahora, es terrible que nosotros hayamos tenido un excelente sermón, ¿sí? Que hayamos tenido un excelente propósito en nuestro sermón bíblico, una buena base bíblica bien analizada, en armonía con un excelente asunto, con un buen tema, una proposición intachable, todo. Pero es importante empezar bien. Así como es importante empezarlo bien, también terminar un sermón es muy importante y terminar sobre todo a tiempo. Ahora, alguien decía en cierta oportunidad, di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Es el consejo que todos los maestros en la predicación dan. Pero la pregunta es, ¿cómo se termina un sermón? Primero vamos a definir lo que es la conclusión. La conclusión hace parte de ese cierre del sermón. ¿Y qué es la conclusión en un sermón? La conclusión es más que decir la parte final del sermón. También podríamos decir que es la etapa donde el predicador expone las conclusiones finales de su argumentación bíblica. Así que esto es considerado como la conclusión del sermón. Pero, ¿qué funciones cumple una conclusión dentro del sermón bíblico? Las funciones que cumple la conclusión es, número uno, resume las ideas principales del sermón bíblico y refresca la mente del auditorio, de todos los que le están escuchando. En segundo lugar, la conclusión también cumple la función de enfatizar y reafirmar aquello que usted ha venido declarando durante la predicación, durante el sermón bíblico. Por lo tanto, no es una parte para nuevas ideas o argumentos tardíos. No, usted lo que va a hacer es declarar ya, reafirmar lo que ya dijo, enfatizar lo que usted ya dijo. En tercer lugar, la función que cumple una conclusión es que imprime la verdad expuesta y lo hace en un impacto final en la memoria del oyente. Otra función que cumple la conclusión es que trae todo a un foco ardiente del encuentro personal con la vida del oyente. Además, también entrega los asuntos vitales y eternos del Evangelio a la decisión del oyente o de quien está escuchando su tema. También otra función es que sugiere el camino de acción, es decir, a dónde debes ir, cuál es tu paso a seguir, cuál es tu propósito. Te muestra el propósito claro. Y finalmente te indica un contraste dichoso y favorable con una vida rígida y severa. Ahora, cuando hablamos de la conclusión, ¿cómo podemos formular una conclusión? ¿Cómo se desarrolla o cómo se hace una conclusión en un sermón? Es importante tener en cuenta que la conclusión tiene algunos elementos importantes. Uno de ellos es la recapitulación, la aplicación, la persuasión y la invitación o conocido como el llamado. Esos cuatro elementos son importantes para poder hacer una buena conclusión. Recordemos que la conclusión es algo corto, no es algo extenso. Ya hablamos de prácticamente el cuerpo del sermón, que es la parte gruesa del mensaje. Pero usted necesita cerrar el sermón y para cerrar el sermón no debe olvidar estos cuatro elementos: la recapitulación, la aplicación, la persuasión y la invitación.
Pero definamos uno a uno. Hablemos, por ejemplo, el primero, la recapitulación. ¿Qué es la recapitulación? La recapitulación es que usted es la oportunidad que cuando usted ya ha expuesto el cuerpo del sermón, usted ahora, cuando ya va a cerrar el tema, usted empieza a recoger en una sola mirada, las perspectivas generales de todo el camino recorrido por el sermón. Es decir, usted como predicador debe recordarle a la congregación cuáles fueron los puntos fuertes de su sermón bíblico predicado en cada parte de las divisiones principales del sermón bíblico que vimos en la clase pasada. Ahora, no los vuelve a predicar, no, solamente menciona para refrescar la memoria de sus oyentes, de su auditorio y de esta manera prepararlos para la aplicación. Eso es recapitular. Es decir, usted dijo, bueno, en el día de hoy hemos visto acerca de la venida de Jesús. ¿Qué vimos hoy? Número uno, que la venida de Jesús es literal y personal. Número dos, vimos hoy que la venida de Jesús será gloriosa. Número tres, que la venida de Jesús será audible. Y número cuatro, vimos que la venida de Jesús será gloriosa. Es decir, que usted recapitula los puntos principales o lo que considero como las divisiones para recordar cuál fue los elementos principales del sermón predicado. Pero después de que usted recapitula, viene ahora, empieza la aplicación. Usted comienza a aplicar. ¿Y qué se entiende por la aplicación? Se entiende o se define a la aplicación como ese proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente al oyente, a fin de poder persuadir que respondan adecuadamente. En segundo lugar, también consiste en dirigir la palabra de Dios a la vida del oyente en los aspectos personal, familiar, social, eclesiástico, es decir, hacer que la palabra viva de Dios hable a cada uno en particular. Y tiene en cuenta, obviamente, las divisiones principales que usted realizó durante su sermón. Ahora lo va a aplicar. Voy a tomar un ejemplo. Vamos a suponer de que usted estuvo predicando, su tema trató acerca de que todos los creyentes debemos vivir en santidad. ¿Sí? Ahora, usted va a aplicar precisamente, va a hacer una aplicación de ese tema. Usted puede decir más o menos algo así. Hermanos, ¿debemos vivir en santidad para agradar a Dios o debemos continuar en el pecado para agradar a Satanás? Sin duda que queremos vivir en santidad para agradar a Dios, porque solo así podemos resistir la tentación de la droga, la tentación de la fornicación, de la mentira, porque Dios estará con usted para ayudarte y será mucho mejor si no entramos en tentación. Es decir, si te alejas de lugares donde venden drogas, si de las personas que practican la fornicación, si te alejas de las personas que practican la mentira y buscamos amistades con lo que te ayuden a buscar la verdad. Es una aplicación más o menos la que acabé de mencionar con respecto al tema de la vida en santidad. Ahora, es importante tener en cuenta que la aplicación no siempre se da al final. Hay dos tipos de aplicación. Está la aplicación progresiva y la aplicación que se da al final. Cuando hablo de aplicación progresiva, es que usted, a medida que va predicando, usted puede ir aplicando lo que va predicando. Es una aplicación que se da cuando usted presenta las verdades bíblicas o las verdades espirituales y las aplica a medida que va predicando, pero puede dar un remate final al final del sermón y es la aplicación final, donde usted hace ya una aplicación final de todo lo que predicó. Se da justamente al final del sermón. Esta es la que se aplica justamente en ese momento. El tercer elemento, después de usted recapitular, después de aplicar, ahora empieza la persuasión, persuadir. ¿Y qué es la persuasión? La persuasión es la oportunidad que usted tiene que usted necesita. Es decir, usted para poder persuadir a alguien necesita haber echado primero un buen cimiento sólido de conocimiento a través de todo el sermón, definiendo con claridad cuál debe ser el deber que se trata. Entonces, queda la tarea de comenzar a persuadir la voluntad a cumplir, a cumplir eso que usted invitó y que usted explicó. Y se puede hacer por medio de una apelación a los deseos fundamentales que hay en todo hombre, que todo hombre desea ser feliz. Mira, cuando usted persuade, usted apela, amigo querido, a las necesidades del hombre. ¿Qué necesidades universales hay en el hombre? Las personas que te escuchan siempre van a querer ser mejor de lo que son. Y usted debe comenzar a aplicar y a tocar esa fibra.
Otro deseo que tiene el hombre para ser feliz es tener la seguridad en cuanto a que es muy valioso para las personas que le rodean y para Dios. Y otro es que todos los seres humanos necesitamos ser amados y ser aceptados. Cuando usted toma estos elementos importantes, usted puede decir, recuerda que Dios te ama y Él quiere verte en el reino de los cielos. Y Él quiere que tú andes en una vida en santidad. Acércate a Dios. Dios te ama y Él te acepta como eres. Ven a Él y Él transformará tu corazón. Bueno, es más o menos algo así donde usted comienza a persuadir. Ustedes pueden aprovechar los maravillosos resortes de la memoria y de la imaginación para impulsar la persona a la acción. Y por último, el legítimo derecho del deber y la gratitud y la benevolencia. Finalmente, el cuarto elemento que se da en la conclusión de un sermón es, es la invitación, es decir, el llamado final. Hablaremos más adelante, una de las próximas clases hablaremos acerca del llamado. Aquí la invitación es donde el predicador pasa a la acción. Aquí pasa a pedir que sus oyentes tomen una decisión desde sus lugares y los invita a pasar al altar, los invita a colocarse de pie, los invita a levantar la mano durante ese llamado. Y cuando usted hace ese llamado, les indica realmente lo que deben hacer. Un ejemplo, usted puede decir como predicador, hermano querido y amigo que me escucha allí donde está. Yo te invito a que aceptes a Jesús con tu corazón. Puedes allí donde estás sentado inclinar tu rostro y confiese a Dios sus pecados para que pueda recibir el perdón de Dios. Dígale en esos momentos que quieres vivir haciendo su voluntad. Exprésele que quiere llegar a verle en un día en su reino y que quiere adorarle con su vida santa. Eso es un ejemplo de invitación, de llamado. ¿Sabe? Se imagina a un vendedor de seguros que después de que le ha presentado una promoción y después de eso lo convence usted, que le muestra que es un producto bueno, que lo necesita, pero luego se va sin cerrar la venta. Bueno, prácticamente es algo parecido. Si aceptas, tú puedes decirle a las personas, si aceptas, este es el momento de que tomes una decisión. Es muy importante mostrar el mensaje, pero también hacer un llamado, un compromiso. Así que la conclusión tiene cuatro elementos. Ya vimos entonces, primero, la recapitulación. Segundo, aparte de la recapitulación, vamos a recordar el ejemplo, la aplicación. Luego de la aplicación está la persuasión, es decir, persuadir, aplicar. Y finalmente, la invitación o el llamado. Pero ¿qué consejos prácticos podemos tener para desarrollar una buena conclusión del sermón? Un consejo práctico es que debe ser adecuada al conjunto de lo que usted ha predicado, no a un nuevo sermón, sino a la aplicación práctica de las verdades que usted ya expuso durante el desarrollo del sermón. En segundo lugar, otra característica, otro consejo práctico es que no use frases repetidas en la conclusión de cada sermón bíblico. En tercer lugar, sea breve, es decir, no describa círculos y más círculos, como cuando un aeronave está en descenso y repite las mejores frases del mismo sermón bíblico, añadiendo nuevos materiales. Entonces, no, desciende en línea recta, en picada, desde las alturas de tu disertación al mismo corazón del oyente. En cuarto lugar, acentúa el lado positivo más que el negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que durante el curso del sermón bíblico, usted puedes tener que tratar con el lado negativo, pero no termines con blasfemias, maldiciones, lamentaciones ni expresiones desalentadoras. El mensaje del Evangelio es siempre mensaje de esperanza. Levanta los corazones a lo positivo, a lo bueno, a lo sublime de las promesas de Dios, por grave o solemne que haya sido el sermón bíblico. Una conclusión deprimida es la peor conclusión que puede tener un sermón bíblico. Un quinto consejo es que haz la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Es decir, has llamado al corazón, pero no te centres en una persona específica. Número dos, número seis, nunca distraigas la atención ni debilite la fuerza de la conclusión del sermón bíblico con una apología, es decir, con una defensa, con una excusa, con una justificación. En la introducción
del sermón bíblico, puede alguna vez el predicador pedir excusas por su dificultad en hablar el idioma, su falta de tiempo para preparar su sermón bíblico, o quizás su incapacidad para tratar el asunto, pero esto jamás debes hacerlo o permitirlo en la conclusión. Si el sermón bíblico ha sido bueno, si su sermón ha sido buenísimo, si ha presentado una apología eh, y esta apología demuestra presunción y orgullo por parte del predicador, si ha sido mediocre quizás el sermón, solo servirá para recalcar los defectos del propio sermón y desvalorizar lo bueno que en él haya podido haber. Por lo tanto, no debilites en la conclusión con este tipo de apologías. En siguiente lugar, también tenemos en cuenta, evite expresiones humorísticas, que es lo que yo estoy tratando de decir. Es que limítese y hable con prudencia lo que debe hacer. No cuente chistes, no haga reír a la gente en una conclusión porque usted está buscando un momento solemne en que las personas puedan tomar una decisión. Y finalmente, absténgase de cualquier acto que distraiga la atención. ¿Sí? Un gesto exagerado, quitarse y ponerse las gafas y levantar un himnario o cualquier cosa que distraiga. Recuerde, usted quiere llevar a la persona a la decisión y no permita que nada distraiga ese momento. Así que la conclusión del sermón bíblico constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad del oyente. Muy importante este aspecto considerarlo. Pero ya hemos hablado de la conclusión, ahora hablemos de la introducción. La introducción es lo primero que usted va a presentar en un sermón, es la apertura del sermón, pero es lo último que usted va a hacer cuando elabora el sermón. Y cuando hablamos de la introducción, aquí hay algo muy importante que usted debe tener en cuenta. Nunca te subas al púlpito con la idea romántica de que toda la gente está deseosa de escuchar nuestro sermón. Generalmente no sucede eso. La gente está muchas veces pensando en sus problemas y el predicador tiene que hacer un esfuerzo por conseguir la atención. Tenemos hoy en día muchos competidores contra nuestro sermón bíblico y son la televisión, las modas, la calle, las películas, entre otros. Se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón bíblico son la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Porque en la introducción usted obtiene la atención del oyente y en la conclusión tú llevas al auditorio a una decisión muy decisiva, valga la redundancia, que es justamente el objetivo de su sermón. Y lo que bien empieza debe bien acabar, por lo menos con cierta probabilidad. Ahora, un auditorio bien dispuesto desde el principio va a escuchar con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. Pero ¿cómo empezar de modo que se gane el interés y la simpatía de los oyentes? Entonces, comencemos definiendo qué es la introducción. Podemos decir que la introducción es el discurso explicativo que antecede al cuerpo del sermón bíblico. Generalmente se selecciona y prepara al final la preparación del sermón, como lo había mencionado hace un momento. En segundo lugar, la introducción es el proceso mediante el cual el predicador establece contacto con la audiencia para tratar de preparar las mentes y los corazones de los oyentes con el mensaje que usted tiene que proclamar. En tercer lugar, la introducción es la primera parte del sermón bíblico, pero es una de las últimas partes del sermón bíblico que debe ser preparada. Ya lo había mencionado hace un momento. En cuarto lugar, la introducción es la que sienta la tónica del mensaje del sermón bíblico. Se usa para captar la atención. Finalmente, la introducción es una parte vital del sermón, porque asegura el apoyo de sus oyentes al inicio del sermón. Pero ¿qué función cumple la introducción? ¿Cuál es la función de la introducción dentro de un sermón? Yo quiero mencionarles que la función de la introducción es captar la atención, el interés de sus oyentes, estimulándolo estimulando la buena disposición de sus oyentes para que estos expresen o presten atención o presten interés a la predicación y así puedan entenderlo y entender el sermón bíblico. Es decir, en otras palabras, prepara el camino al corazón de los oyentes para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Debe conseguir la buena voluntad, la atención y disposición de aprender de los oyentes. Es importante que una introducción se puede desarrollar de diferentes maneras, relatando una historia jocosa o citando las escrituras o referirse a una experiencia propia del predicador o usando referencia de libros, periódicos, revistas, medios de comunicación o aduciendo a acontecimientos contemporáneos. Bueno, en fin,
Hay una diversas maneras de usted poder hacer una buena introducción. Pero para hacer una introducción, debo tener en cuenta algunos principios para elaborarla. ¿Y qué principios debo tener en cuenta al momento de elaborar una buena introducción? Aquí hay algunos consejos prácticos. Y es que para lograr obtener que la introducción cumpla con su función, recomendamos tener en cuanto a los siguientes principios. Bueno, me disculpan que aquí dice conclusión, pero estoy hablando de la introducción. Entonces, principios para la introducción. Una de ellas es la que vemos allí en pantalla. Deben ser narradas con emotividad. Es decir, si usted va a narrar una historia personal para introducir su sermón, háblelo con emotividad, háblelo con ánimo, háblelo con ganas. Viva la historia que está relatando como introducción. En segundo lugar, debe ser breve. Recuerde que el objetivo de la predicación es llevar a la palabra de Dios a los oyentes. Por lo tanto, no necesita que pases al cuerpo del mensaje tan pronto como se pueda. No, la introducción, por lo tanto, no debe ser muy extensa. Debe ser ni mayor o igual que el tiempo que usted le dedica al cuerpo del sermón. La introducción debe ser breve, corta, por lo menos no debe pasar más de 5 minutos. También debe tener en cuenta que para poder hacer una buena introducción, entonces esa introducción debe tener relación con el tema del sermón bíblico que vas a predicar. La introducción debe apuntar directamente a ese tema del sermón para que una vez captado el interés de sus oyentes, se mantenga a través de la división de los sermones que usted va a presentar. Y en cuarto lugar, debe ser un mensaje interesante. ¿Qué quiere decir interesante? Que los primeros minutos del sermón son cruciales. Es el tiempo en que usted como predicador gana o va a perder la atención de sus oyentes. Vea, si sus comentarios iniciales son triviales, son aburridos e irrelevantes, probablemente va a perder de principio la atención que de otra manera habría podido dispensarle de buena gana a sus oyentes. Así que, ¿cómo hacer sermones interesantes que capten la atención? Lo vemos dentro de un momento. Le voy a explicar cómo se hace, cómo debe tener en cuenta un sermón interesante que capte la atención de las personas. Además, el sermón debe ser informativo o esa introducción debe ser informativa. ¿Qué quiere decir? Que debe proveer al auditorio una visión amplia de lo que usted va a tratar en el sermón, satisfaciendo así la natural curiosidad del sermón. En sexto lugar, debe tener en cuenta que la introducción del sermón debe ser apropiado, es decir, que tome en cuenta la cultura general del auditorio, sus tradiciones, sus costumbres, sus gustos. Presente una introducción que sea apropiada al público al cual usted está hablando. Debe ser una introducción positiva, es decir, que apunte las soluciones positivas que el Evangelio da a toda situación humana. Y último, debe ser precisa, es decir, su movimiento estará dirigido para llegar a la introducción, a la pregunta o el propósito que es el sermón bíblico condensado. Así que aquí son elementos importantes que debemos tener en cuenta al momento de hacer una introducción. Son principios muy importantes. Pero ¿cómo podemos, volviendo al tema de ser interesante, cómo podemos captar la atención de nuestros oyentes? ¿Cómo podemos hacer que nuestra introducción sea interesante para poder cautivarlo al oyente y así poder tener la mente abierta a escuchar nuestro sermón? Pues una de las cosas importantes en la introducción es, es suscitando la curiosidad sobre una conversación. Voy a tomar un ejemplo. Usted podría introducir de la siguiente manera. Empecé el otro día a predicarle a un hombre y la primera pregunta que me hizo fue, ¿por qué no me dejan paz si yo no hago mal a nadie? La atención de la pregunta hecha por un incrédulo suscitará de inmediato la curiosidad de la congregación para saber la respuesta del predicador, con lo que cual habrá ganado su interés. Este ejemplo que acabo de dar es que muchas veces usted puede contar una experiencia personal y puede suscitar sobre una conversación que usted tuvo con alguien y llamar la atención. En segundo lugar, una forma para captar el interés a través de la introducción es dando variedad al iniciar su sermón bíblico. Por ejemplo, un sermón empezaría con una cita adecuada, otro podría ser con una estrofa de un himno, un tercero puede ser una afirmación, en otro ejemplo podría ser una pregunta, en otros sermones podría referirse al marco histórico del pasaje bíblico que usted va a predicar. Es decir, hay variedad
de formas como usted puede introducir un sermón. Una tercera manera de introducir un sermón es explicando el origen del propio sermón bíblico. Es decir, esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe abusar. El público tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, sobre todo si nota que, que en él mismo un sentimiento de sinceridad, pero se hace el ridículo y petulante el que está contando con frecuencia cómo Dios le inspiró el sermón bíblico. Déjame decirte que el auditorio se apercibirá muy pronto que si el predicador está haciendo una sincera confesión o se está jactando de lo que, de una presentación como si fuera un profeta de Dios. Entonces, realmente usted puede hacer explicando cómo fue que nació la idea de su sermón, pero hágalo de manera humilde. Otra manera de introducir un sermón es haciendo un comentario a la base bíblica del sermón bíblico, del sermón que usted va a exponer. Es decir, a veces resulta necesario empezar el discurrir con una introducción sacada de la base bíblica del sermón bíblico. La ocasión en que fueron dichas las palabras del pasaje bíblico, las circunstancias que rodeaban a la persona que les pronunció o escribió ese versículo. Vamos a suponer ahora que el tema que usted va a predicar es Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Note que este versículo, aquí de este versículo, el predicador puede formular la introducción de diferentes maneras. ¿Cómo lo puede hacer? Lo voy a presentar, lo voy a hacer de la siguiente, voy a dar varios ejemplos. ¿Qué comentario puede hacer en la introducción sobre la base bíblica de su sermón? Y ya tomamos Mateo 11:28. Pues puede hacerlo del contexto. El contexto de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, el contexto está en los versículos 20 al 27. Y vamos a encontrar que allí Jesús hizo en aquella ocasión una severa amonestación en las ciudades de Corazín y de Bethsaida, y asimismo una oración de alabanza al Padre por haber escondido las cosas del reino de los cielos a los sabios y entendidos y haberlas revelado a los humildes, terminando con las solemnes palabras. Todas las cosas me son entregadas a mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y nadie conoció al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ahora, déjeme decirle que el predicador puede empezar explicando vigorosas frases sobre los sentimientos del corazón de Cristo ante la incredulidad y la dureza del corazón de aquellas personas que habitaban en Galilea, del gozo de Cristo mismo al ver que algunos habían comprendido la doctrina del reino y su misión divina, como fue en el caso del apóstol Pedro y otros. Pero aquí Cristo se ve a sí mismo como el único recurso para las almas entenebrecidas, para las almas perdidas en sus pecados. Y ardorosamente parece exclamar, más o menos así, puesto que es así, puesto que estáis en el profundo abismo de las tinieblas y del dolor humano, y puesto que Dios ha enviado un mediador omnipotente para levantaros de vuestra condición caída y revelaros los sublimes misterios del reino de Dios, no desaprovechéis tan precioso privilegio de venir a mí. Algo más o menos así Jesús está diciendo. Y lo estoy sacando de dónde? Del contexto. Tú puedes dar una introducción de esa manera. Otra manera de hacer una introducción sobre la base bíblica es del autor bíblico. Es decir, el predicador, usted como predicador puede también formular una buena introducción a ese texto de Mateo 11 diciendo algo así. Había una vez un hombre que estaba terriblemente fatigado por el peso de sus pecados, pasando a contar muy brevemente la conversión de Pedro. Y allí puedes añadir algo así. A este publicano debemos el haberse conservado las palabras con mayor consuelo que han producido a la humanidad. Venid a mí. Y sigue relatando allí. Así puede introducir acerca del autor del libro, en este caso de Mateo. Otra introducción que usted puede hacer, refiriéndonos al comentario de la base bíblica del sermón, es quizás por un incidente personal. El predicador podría despertar interés para la enseñanza de este precioso texto si pudiera contar, por ejemplo, de un modo gráfico y vivo de un hombre o de una mujer a quienes usted vio venir cargados y supongamos que con una gran arrume de leña. Y lo feliz que esa persona se puso cuando vio que quizás el marido, quizás el hijo salió a auxiliarle. Tal vez esta ilustración carece de interés si el predicador no puede decir que es un incidente de su propia experiencia.
Y por su honradez como servidor de Dios y como cristiano, no puede permitirse hacer tal afirmación si no fuera cierta. Es decir, usted puede contar una experiencia personal que pueda introducir en esa oportunidad su sermón. Y por último, haciendo referencia a un hecho de actualidad. Y cuando me refiero a un hecho de actualidad, por ejemplo, usted puede, estamos en, de pronto usted va a predicar el día del amor y la amistad. Usted puede hacer una introducción alusivo a ese acontecimiento. Posiblemente está en época de Navidad. Usted puede hacer una introducción alusiva a la Natividad de Cristo. Estamos en la fecha de la independencia del país. Usted puede hacer una introducción haciéndose referencia a la época de aquella oportunidad. Así que hemos visto en sus momentos cómo se hace una introducción y cómo se hace una conclusión. Por lo tanto, frente a esto, mi amigo querido, hemos llegado a la parte final. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Hoy aprendí que vamos a poner en práctica y aquí va a estar la siguiente tarea. Pongamos en práctica lo aprendido y ¿qué vamos a hacer? Número uno, usted va a redactar una breve introducción de su creatividad si usted fuese a predicar un sermón acerca del estado de los muertos. Vamos a suponer que usted va a predicar acerca del estado de los muertos. Usted puede, por ejemplo, introducir con respecto a las diferentes religiones que creen acerca de los muertos. Usted puede de pronto hacer una introducción con respecto a un versículo específico que usted eligió como centro de su tema, hablando de su contexto. Usted puede hacer una introducción breve contando la historia de una persona que se enfrentó a la aparición de un ser querido, pero que realmente no era un ser querido, era Satanás. Bueno, usted ya más o menos imaginará. Prepárese una breve introducción como si usted fuera a predicar el tema del estado de los muertos. Y la segunda es redacte una breve conclusión si usted hubiera predicado acerca de la segunda venida de Cristo. Es decir, usted predicó acerca de la segunda venida de Cristo, entonces concluya. Piensa en un sermón acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué hubiera predicado? Ahora, escriba y redacte de manera sencilla una breve conclusión. Recuerde que la conclusión debe tener los cuatro elementos. Número uno, debe tener una recapitulación de los puntos que usted mencionó durante su sermón. Número dos, debe tener diríamos, una persuasión y debe tener un llamado. Esos son elementos importantes al momento de hacer una conclusión. Así que espero que usted haya podido aprender en esta tarde. Si tiene alguna pregunta, escríbame y yo con mucho gusto le atenderé. Le espero en la próxima clase, donde hablaremos acerca del uso de las ilustraciones en el sermón bíblico. Cómo usar las ilustraciones, qué debo tener en cuenta al momento de hacer una buena ilustración. Que Dios le bendiga y le acompañe y gracias por asistir.